Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Sin visa para ingresar a los Estados Unidos quedaría el presidente Gustavo Petro luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara que le revocará el documento tras participar en una protesta pro-palestina en la que instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes relacionadas con la ofensiva israelí en Gaza. A propósito, Petro respondió y afirmó que la medida viola las normas de inmunidad diplomática que protegen a los jefes de Estado que asisten a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos en vivo con las reacciones, el contexto y los antecedentes de la tensa relación entre ambos mandatarios. Pero iniciamos con Juan Camilo Merlano en Washington. Juan, cuéntenos cuáles son las reacciones más recientes a propósito en Nueva York, Juan Camilo. Catalina, Alejandra, ya ha habido reacciones de algunos sectores políticos aquí en Estados Unidos, particularmente del Partido Republicano, a este anuncio que fue hecho anoche por parte del Departamento de Estado en una publicación en su red social X, informando que por cuenta de esas declaraciones más temprano en la ciudad de Nueva York del presidente Gustavo Petro, instando a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia, revocarán su visa debido a acciones, abro comillas, imprudentes e incendiarias, es lo que notificó el Departamento de Estado en esta publicación, que hay que hacer claridad, esto no fue en el marco de las Naciones Unidas o en el interior de la sede de Naciones Unidas, esto fue en las calles de Nueva York, esto fue en una manifestación que inició en Times Square, que luego llegó a las inmediaciones de la sede de Naciones Unidas. Era una manifestación pro-Palestina en contra de Benjamín Netanyahu y de Israel, y el presidente Gustavo Petro hizo su aparición allí en esa manifestación, ondeando banderas de Palestina, tomó un megáfono y empezó a hacer declaraciones, arengas, que a juicio de los Estados Unidos, ese comentario de llamando a la desobediencia de los soldados de Estados Unidos, incitaba a la violencia y no era en el marco de esas actividades de Naciones Unidas. Frente a esta declaración, además de lo que fue la determinación del Departamento de Estado, por ejemplo, la reacción también estuvo del subsecretario de Estado Christopher Landau, quien publicó en su red social X, citando esta decisión del Departamento de Estado. Ustedes pueden ver allí una fotografía con el logo el escudo del Departamento de Estado, y abajo dice el quitavisas, haciendo referencia a que es una de las personas que tomó esta determinación de retirarle la visa al presidente Gustavo Petro tras estas declaraciones. Ya comentábamos, por ejemplo, las reacciones particularmente del Partido Republicano. Está la congresista María Elvira Salazar, quien escribió también en X: a Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado. Cruzó una línea peligrosa y ahora enfrenta las consecuencias. La revocación de su visa es más que merecida. Petro no representa a los colombianos. Vergüenza internacional. También estaba la de Rick Scott, quien había celebrado la revocación de la visa. Él es senador por el Partido Republicano, pero era precisamente citando los comentarios del presidente Gustavo Petro, y le pedía al Departamento de Estado: saquen a Petro y a sus matones comunistas de aquí. Otro que también reaccionó fue también de la Florida, pero el representante de la Cámara, Carlos Jiménez, asegurando: Gustavo Petro no tiene cabida en Estados Unidos, su patético accionar ha llamado a la violencia contra los Estados Unidos, vuelve a demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos decentes. Son las posiciones del Partido Republicano frente a esta determinación del Departamento de Estado que convierte al presidente Petro en el segundo presidente desde Ernesto Samper al que le revocan la visa, presidente en ejercicio. Sí, señor Juan Camilo, son las reacciones allí en Estados Unidos. En un momento volvemos con usted, pues tras este anuncio, analistas políticos aquí en Colombia han catalogado las acciones del presidente Gustavo Petro como una injerencia inapropiada en los asuntos internacionales y en los asuntos también de otras naciones. Juan Pablo Contreras, ¿qué respondió el mandatario al anuncio del gobierno estadounidense? Buenas tardes. Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, el presidente Gustavo Petro dice que se enteró de la decisión de Estados Unidos cuando aterrizó aquí en Colombia y dice que separar a Estados Unidos de Colombia es lo que necesitan las mafias. Dice el presidente Gustavo Petro que considera que este es un acto arbitrario por parte de Estados Unidos, pues goza de alguna inmunidad diplomática al ir a Naciones Unidas. Además, dice que la decisión de Estados Unidos de cerrarle la puerta a la autoridad de Palestina y ahora revocarle la visa a él representa un incumplimiento por parte de Estados Unidos al derecho internacional. Pero mire que también las reacciones se han hecho pronunciarse desde varios sectores del mismo gobierno.
Uno de ellos ha sido Augusto Ocampo, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, quien dice que renuncia voluntariamente a su visa a Estados Unidos y que lo hace en solidaridad con el presidente Gustavo Petro y con la dignidad que merece cualquier colombiano. Escuchemos lo que dicen analistas políticos respecto a esta situación. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Como imprudentes e incendiarias calificaron el gobierno de Estados Unidos las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que pidió a los soldados estadounidenses no apuntar hacia la humanidad. Su discurso se dio en medio de una protesta pro-palestina en las calles de Nueva York, en las que el mandatario pidió a las naciones del mundo que aporten hombres y mujeres para conformar un gran ejército en defensa del pueblo gazatí. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. Sin embargo, 8 horas después, a las 9 de la noche, hora colombiana, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su decisión de revocar la visa del presidente colombiano. En su comunicado, el gobierno del presidente Donald Trump dijo que la revocatoria de la visa se da por las acciones del mandatario colombiano en las que llama a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Yo creo que el presidente Petro se equivocó por su desconocimiento en materia diplomática. No fue por el pensamiento contrario a Netanyahu que tiene el presidente Petro. Fue por pararse en una calle de Nueva York y pedirle a las tropas norteamericanas que no atendieran a su comandante en jefe, que hoy es Donald Trump. Este hecho ha sido catalogado por analistas políticos como una injerencia inapropiada del presidente Petro en la soberanía de otras naciones. Hay un asunto de incoherencia, inconsistencia del presidente Petro en relación con su teoría de toda la vida de que los países extranjeros no deben tener injerencia en los asuntos internos. Teoría con la que estoy completamente de acuerdo, pero eso opera de lado y lado. Es decir, el presidente de ningún país tiene derecho a salir a las calles del país ajeno a incitar a los soldados a que no le hagan caso a su presidente o a su primer ministro. Para expertos en asuntos políticos, la manifestación en las calles de Nueva York fue quizás la gota que rebosó el vaso en una serie de tensiones diplomáticas entre ambos países. El presidente Petro estaba haciendo un esfuerzo para que hubiera una medida fuerte de los Estados Unidos, porque al presidente le conviene victimizarse y decir es que los Estados Unidos me desertifica, los Estados Unidos me quita la visa. Creo que el presidente crea un espacio político interno a partir de ese tipo de decisiones. Analistas señalan que la polémica también llega en un año preelectoral, en el que la decisión de Washington podría usarse con fines políticos. Va a ser un tema de campaña, como ya fue con Ernesto Samper. Toda acción política tiene una reacción. Seguramente el sector que acompaña al presidente Petro tratará de utilizarlo de una manera victimizante, el discurso. Pero hay otra gente en Colombia que está mirando cómo resuelve el problema a futuro. Por segunda vez en la historia de Colombia, un presidente se queda sin visa para viajar a Estados Unidos. Mire, recordemos que pese a que el presidente Gustavo Petro posiblemente perderá la visa para ir a Estados Unidos, aún conservará una inmunidad diplomática que le permite viajar exclusivamente a Naciones Unidas y que seguramente el presidente podrá usar, ya que Colombia, recordemos que fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo de 2026-2027. Dicho esto, el presidente Gustavo Petro podría viajar a Nueva York, podría llegar directamente a la sede de Naciones Unidas y podría alojarse y comer en un perímetro que ha destinado el gobierno de Estados Unidos para que pueda visitar Naciones Unidas, pero no podría ir a otras ciudades como Washington o el resto de los Estados Unidos. Juan Pablo, gracias. Nos queda ahora resolver otro interrogante clave. ¿Cuáles son las implicaciones del anuncio de Estados Unidos de revocar la visa al presidente Gustavo Petro? Pues el ex canciller Julio Londoño Paredes lo explicó hace algunos minutos en Noticias Caracol en Vivo. ¿Qué cree usted que fue lo que más llevó a esta decisión de Estados Unidos de retirarle la visa al presidente Gustavo Petro? Sin duda que un jefe de Estado en Nueva York haga un llamamiento a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que no le obedezcan al presidente. Eso nunca se ha visto y naturalmente yo creo que fue el disparador, digámoslo así, de la decisión adoptada por los Estados Unidos.
¿Por qué el presidente Gustavo Petro toma estos riesgos? ¿Por qué toma estas decisiones sabiendo, por ejemplo, que le podían retirar la visa? Mi impresión personal es que el presidente consideró que eso le podría servir. De otra manera no lo hubiera hecho, que lo hubiera podido servir o le puede servir para efectos electorales, las próximas elecciones, etcétera. ¿Cómo quedan en este momento las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia con un presidente como Gustavo Petro sin visa? Yo creo que lo de la visa es coyuntural. Es un asunto, si se quiere, menor. Lo que pasa es que las relaciones entre el presidente de la República de Colombia y los Estados Unidos es una situación muy precaria, sin duda alguna. Y no sabemos los Estados Unidos qué otras medidas en un momento determinado puedan tomar. Yo no creo que los Estados Unidos vayan a adoptar medidas generalizadas con respecto a Colombia, pero sí personalizadas para personas cercanas al gobierno del presidente Petro sobre él mismo. A propósito de estas decisiones, ya hay, por ejemplo, reacciones políticas, económicas en el país con preocupación de las relaciones Estados Unidos-Colombia. ¿Se pueden ver afectadas? Naturalmente que se ven afectadas porque el presidente Petro es el presidente de Colombia, sin duda alguna. Pero el gobierno de los Estados Unidos sabe muy bien que obviamente en Colombia hay grupos muy grandes que no están en contra de la política del presidente Petro y que Colombia es un aliado fundamental de los Estados Unidos en muchos aspectos, entre otros en la lucha contra el narcotráfico. Entre tanto, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján, hizo un análisis también en Noticias Caracol en vivo de las intenciones del discurso del presidente Gustavo Petro en Nueva York. Usted me dice que fueron una serie de hechos desafortunados por parte del presidente Gustavo Petro que llevaron a esta decisión del presidente Donald Trump, pero el de ayer, que es la orden que él da o el llamado que hace a los soldados a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump, ¿es, digamos, lo más grave en todo este contexto? Sí, yo creo que lo más grave es lo que está detrás de esa actitud. Lo que está detrás de esa actitud es que el presidente Petro quiere convertir a Colombia en un paraíso chavista. Si ustedes miran lo que dijo ese día, lo que dijo antes y lo que está diciendo hoy, es hablando de un Estado y una nación bolivariana. Está defendiendo al dictador Maduro. Se está acercando y está acercando a Colombia peligrosamente a un enemigo real de los Estados Unidos que además es cómplice del narcotráfico. Y al mismo tiempo, lo que está detrás es que está negociando con las organizaciones criminales, cosa que es inaceptable hoy en día para cualquier país y en particular para los Estados Unidos. Hasta ahora, los Estados Unidos no ha caído en la trampa que le ha puesto el presidente Petro de escalar la confrontación a niveles realmente peligrosos para el país. La razón es que para ellos el presidente Petro es simplemente ya lo que en Estados Unidos se llama un lame duck, un pato cojo. Es un señor que está de salida, que no tiene relevancia, y yo estoy seguro que los estrategas del Departamento de Estado y de la Casa Blanca están pensando es cómo no favorecer electoralmente a Trump y cómo pues empezar a organizarse para restablecer o restañar, ojalá, las relaciones bilaterales. Ese es un camino. Pero no nos olvidemos que el presidente de los Estados Unidos es una persona temperamental que reacciona de una manera muy personal a las agresiones y a los insultos y a lo que considera que es una afrenta. Entonces, pues realmente es impredecible, como lo es Petro. Entonces tenemos dos mandatarios impredecibles en un contexto de una relación vulnerable. Cabe precisar y recordar que esta decisión de Estados Unidos llega tras meses de tensiones entre el presidente Petro y Donald Trump. Y finalmente, en efecto, fue su discurso durante este mitin ayer en Nueva York, por fuera de Naciones Unidas, el que precipitó la medida. Juan Camilo Merlano, ¿qué más dicen en Estados Unidos de esta acción?
Alejandra, recordemos también que tan solo 6 días después de que Donald Trump asumiera el poder, tan solo el 26 de enero ya se presentaba ese primer episodio de tensiones entre ambos países. En los días pasados, el Departamento de Estado, tras el discurso bastante fuerte del presidente Gustavo Petro en el marco de las Naciones Unidas, había dicho que ellos siempre han buscado diferenciar o distinguir entre las medidas del presidente Petro que no terminen afectando al pueblo colombiano, al sector privado en Colombia y otras instituciones en Colombia, porque la cooperación con nuestro país, una alianza de más de 200 años y durante décadas han ayudado a fortalecer tanto las fuerzas militares en nuestro país como las instituciones. Pero eso no descartaba medidas particulares en contra del presidente colombiano, que ya la vemos luego de ese discurso el día de ayer en las calles de Nueva York. Fue una notificación que marcó el cierre de una semana en la que el presidente Gustavo Petro estuvo en Nueva York alzando la voz repetidamente en contra del gobierno Trump, que finalmente tomó la decisión de quitarle la visa. Hoy temprano el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias. Pero no fueron las arengas del presidente Petro en Naciones Unidas, sino sus palabras en una pequeña tarima en las calles neoyorquinas lo que precipitó la revocación de su visa. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. En medio de la grabación se ve la expresión del embajador Daniel García Peña, quien en ningún momento estuvo en tarima. Era un llamado a la desobediencia en las filas de las tropas estadounidenses. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Pero desde que Donald Trump asumió el poder, los choques con el presidente Gustavo Petro han sido constantes e intensos. Nada más 6 días después de haberse posesionado, el 26 de enero, tras el bloqueo de 2 vuelos con deportados colombianos por parte del presidente Petro, Donald Trump ordenaba imposición de aranceles del 25% a Colombia, restricciones de visas, suspensión de servicios consulares y otras medidas, que afortunadamente se solucionó en cuestión de horas. En realidad, Colombia se disculpó profundamente con nosotros, en una hora basándose en algo que dije, que significaba que iban a pagar aranceles como nadie los ha pagado antes. A partir de ese momento la relación ya estaba maltrecha y tras meses de declaraciones tensas, llegó el llamado a consultas de embajadores el 3 de julio, ordenado primero por Estados Unidos por las denuncias de Petro por mencionar al secretario de Estado en el contexto de sus denuncias de un supuesto intento por derrocarlo. El secretario de Estado Marco Rubio llamó a Washington a John McNamara, encargado de negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, para consultas urgentes tras declaraciones infundadas y irreprensibles de los más altos niveles del gobierno de Colombia. Más recientemente, la desertificación por parte de Estados Unidos en la lucha antinarcóticos, por la que responsabilizó al presidente Petro. Eso marcó la agenda de su presentación ante los distintos escenarios de Naciones Unidas, hasta su discurso en la Asamblea General, que dejó la postal de la delegación de Estados Unidos saliéndose del recinto. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos. Tras ese discurso, un alto funcionario del Departamento de Estado aseguró que querían ser muy cuidadosos de que las preocupaciones con el presidente Petro no tuvieran consecuencias negativas para el pueblo colombiano. Ya veíamos que ha habido algunas reacciones del Partido Republicano, que recordemos ellos son históricamente críticos del presidente Gustavo Petro, hasta ahora del Partido Demócrata, que es un poco más cercano, hay sectores cercanos a la administración del presidente Petro, no se han pronunciado sobre la revocación de su visa. Sí, señor Juan Camilo, y justamente para analizar lo ocurrido en la ciudad de Nueva York con el presidente Gustavo Petro y el reciente anuncio del Departamento de Estado, estamos a esta hora con nuestra analista internacional María Teresa Aya. Teresita, quiero empezar preguntándole, ¿era de esperarse este anuncio del Departamento de Estado, esto teniendo en cuenta ya pues las difíciles relaciones diplomáticas que hemos tenido con Estados Unidos, como lo contaba Juan Camilo Merlano en su nota? Catalina, Alejandra, buenas tardes. Efectivamente, la relación de Colombia con Estados Unidos está viviendo momentos muy tensionantes que han ido escalando con el pasar de los meses.
Y sí, es que lo que dijo ayer, acá les cuento, estamos hablando de llamar a los soldados, al ejército de un país a desconocer, como lo han dicho todos los analistas, a su comandante en jefe. Y es que una de las piedras angulares, los cimientos donde se construye la idea de país, en cualquier país del mundo, es el control centralizado de la fuerza en ese territorio. Eso es el control de las Fuerzas Armadas, del ejército. Y llamar a desconocer eso se llama rebelión. Y les cuento algo, en Estados Unidos la idea de rebelión, incitar a alguien a que se rebele contra el jefe, el comandante supremo, es un crimen que está en el Código Penal, Código Criminal de los Estados Unidos. Por eso, cuando se llama a esta incitación, a esta rebelión, a este crimen, era de esperarse una respuesta fuerte del gobierno de Estados Unidos. Teresita, hay una pregunta que queremos reiterar. ¿Qué lectura se le puede dar a lo sucedido? Si bien el discurso del presidente Gustavo Petro se dio a las afueras de la Asamblea de la ONU, se encontraba en territorio estadounidense. Hablemos de las intenciones. Alejandra, el propio presidente ha salido a decir que él tiene inmunidad diplomática y es cierto que existe la Convención de Viena de 1963 sobre estas relaciones diplomáticas para defender a quienes representan a un país en otro para que puedan hacer su trabajo sin el miedo de que los vayan a juzgar en ese país. Pero como toda ley, hay excepciones y las excepciones a la inmunidad diplomática se dan cuando se comete un crimen aprovechándose de esa inmunidad. Y decíamos que llamar a la rebelión es un crimen. En ese sentido, se le quita el fuero diplomático. Normalmente, con una persona normal, un diplomático que llegue a esta instancia, se le termina expulsando del país. Pero ir un presidente, que es un nivel muy distinto, que representa a Colombia, a decirle de parte de los colombianos, porque así se lee, le vamos a pedir a usted que se rebele contra su gobierno, es muy complicado, no importa en dónde se dé. Teresita, ¿qué implicaciones puede tener esta decisión de Estados Unidos? Más allá del anuncio de revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro, ¿esto podría acarrear sanciones de tipo político o económico? Catalina, como nos decía Juan Camilo, ya hay funcionarios del gobierno de Estados Unidos, principiando por Marco Rubio, que han dicho que ellos van a tener primero el interés de Colombia, cuando hablen de Colombia y de los colombianos, más allá de su mandatario. Aquí lo que hay que tener es nosotros también prudencia en ese caso. Hablábamos de que en 1996 al presidente Samper se le quitó la visa y también fue sancionado, pero fue el gobierno que después firmó la extradición. Hay que dar un paso adelante y empezar a dialogar y a negociar con Estados Unidos. Pero Teresita, no se nos puede olvidar también algo muy importante, y es que más allá de todo lo ocurrido con el presidente Gustavo Petro, el trasfondo de todo esto es el rechazo mundial por lo que está ocurriendo con Israel y Palestina, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, en donde la gran mayoría de los países incluso han rechazado las actuaciones de Netanyahu, y también varios países se retiraron del recinto de la Asamblea durante el discurso del presidente israelí. ¿Cómo entender esto? En este momento lo que pasa en Gaza está bajo la lupa internacional y es supremamente grave lo que estamos viendo en ese pequeño territorio de solo 365 kilómetros cuadrados. Pero dicho eso, recordemos, el año pasado también se retiraron del recinto cuando habló el primer ministro Netanyahu. Y no es la primera vez. Estados Unidos se ha retirado en múltiples ocasiones cuando hablan, por ejemplo, los iraníes a finales del siglo pasado y principios de este siglo. Se ha vuelto cada vez más una manera de protestar frente a un presidente que no les gusta o ideas que no son las de ellos. Lo que sí hay que recalcar, Alejandro, y termino con eso, es que esta ha sido las veces en que más masivamente se ha retirado la gente del recinto de la Asamblea General, y eso sí es un precedente muy importante y un mensaje muy grande. Bueno, es María Teresa Aya, nuestra analista internacional. Teresita, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes. Entre tanto, Gustavo Petro no es el primer presidente de Colombia al que Estados Unidos le revocaría su visa. En 1996, ese gobierno le quitó la visa al entonces presidente Ernesto Samper. Daniel Ortiz, ¿cuál fue el motivo en ese momento y cómo recibió el gobierno la noticia? Alejandra, la suspensión de la visa al entonces presidente de ese momento, Ernesto Samper, estuvo motivada por lo que la Casa Blanca denominó una participación consciente de Samper en el narcotráfico. Además, en julio de 1996, que fue cuando sucedió este hecho, los Estados Unidos dijeron que Samper había financiado parte de su campaña con recursos del narcotráfico. Eso sí, fueron enfáticos en asegurar que esta era una decisión
personal y que no era en contra de todo el pueblo colombiano. Precisamente el entonces presidente Ernesto Samper recibió esta noticia por parte del embajador de Estados Unidos en Colombia, lo que lo convirtió en el primer presidente colombiano en ejercicio sin tener visa norteamericana. No necesito visa para venir a Chaparral. Y no la necesito para seguir gobernando a Colombia. Aquí estoy y aquí sigo gobernando. Pero no gobierno solamente desde el Palacio de Nariño, ni gobierno con el permiso de nadie. Gobierno aquí desde la provincia. El gobierno de ese momento rechazó la decisión de los Estados Unidos, dijo que no estaban teniendo en cuenta todo el trabajo que se estaba realizando con respecto al narcotráfico y su lucha. Y además reaccionaron con el tema del proceso 8000, porque recordemos que estaba muy relacionado precisamente con esto por la financiación de la campaña de Ernesto Samper. Y dijo Rodrigo Pardo, quien era el canciller en ese momento, que ya la ley colombiana había dicho que Samper no era culpable de este delito. El gobierno y el pueblo de Colombia se encuentran indignados por este tipo de medidas unilaterales e intervencionistas que desconocen la voluntad de lucha del pueblo colombiano contra las drogas. El gobierno de los Estados Unidos desconoce el sistema jurídico colombiano. De manera pública, el sistema judicial se ha venido ocupando de los hechos relacionados con la financiación de la última campaña presidencial y de la propia conducta del presidente Samper. De manera clara y contundente, el presidente de la República fue recientemente exonerado de cualquier cargo en su contra. De ese modo, el presidente Gustavo Petro se convertiría entonces en el segundo con suspensión de visa norteamericana. Y precisamente hace algunas horas el expresidente Samper trinó en su cuenta de X. Dice: bienvenido presidente Petro al mundo de los que no tenemos visa, como García Márquez y muchos otros. No vale la pena ir a un país que se volvió inseguro, racista, matón, injusto y autoritario desde cuando Trump cambió el país de las leyes por el país de las amenazas. A esta hora es noticia en el mundo la ofensiva israelí que tiene al borde del colapso a la Franja de Gaza. Ante la intensificación de los ataques, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras tuvo que suspender sus operaciones en el enclave, donde hoy han muerto casi 30 palestinos. Como madre luchó por protegerlo de los ataques aéreos, por mantenerlo con vida hasta el final, pero la inclemencia de la guerra sobrepasó sus fuerzas. Hoy esta mujer solo puede decirle adiós a su niño, mientras se aferra al pequeño cuerpo. Permanece en silencio y pareciera querer escapar de los gritos y llanto a su alrededor. Lo que pasó es que una madre estaba durmiendo con sus hijos y les cayeron cohetes mientras dormían. Que caigan cohetes sobre una madre y sus hijos no está prohibido. Las palabras sobran ante el sufrimiento. Así lo describe una médica australiana en el enclave, quien ha sido testigo de una catástrofe sin precedentes. La terrible situación y la masacre que sufre la gente en la Franja de Gaza, especialmente en la zona norte, son indescriptibles. La ofensiva terrestre israelí dificulta aún más la operación sanitaria. Es el caso de Médicos Sin Fronteras, organización que suspendió sus actividades en Ciudad de Gaza. Bebés en incubadoras, heridos graves y enfermos crónicos no pueden desplazarse. Nos hemos visto obligados a detener la atención médica. La población civil está en grave peligro. Y los niños sufren las peores consecuencias, como ocurrió tras el ataque a un campo de refugiados. ¿Qué se supone que debemos hacer? Un bebé de 3 meses y de repente se le cae un muro encima. ¿Qué debemos hacer en esta situación? Es un bebé de 3 meses. ¿Qué culpa tiene de vivir así? De otro lado, Israel derribó la vivienda de un palestino presuntamente vinculado con un tiroteo en Jerusalén hace 3 semanas que dejó 6 muertos. El primer ministro Benjamin Netanyahu mantiene su rechazo a la creación de un Estado palestino y sobre su operación en el enclave exhortó a Hamás a deponer las armas y enfatizó en que la guerra no terminará hasta que todos los rehenes vuelvan a casa.
Y crece la tensión en Venezuela por la operación antinarcóticos de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe. Altas fuentes del gobierno Trump dijeron que en Washington planean incursionar vía terrestre en el vecino país, mientras el régimen adelanta un simulacro ante una posible agresión. Estados Unidos estaría planeando atacar pronto a narcotraficantes, no solo en aguas venezolanas, como ya lo ha informado durante las últimas semanas, sino también dentro de su territorio. Así lo reveló una cadena de noticias estadounidense basado en altas fuentes de la administración Trump. NBC supo que oficiales militares de Estados Unidos están analizando opciones para atentar contra traficantes de droga dentro de territorio venezolano, posiblemente en pocas semanas. Esto es de acuerdo a fuentes familiarizadas con la planeación de esta operación. Las fuentes dicen que el presidente no ha aprobado el plan aún, que incluye ataques con drones a botes y laboratorios de droga. NBC también asegura que habría acercamientos entre Washington y Caracas para una posible negociación con países de Medio Oriente como mediadores. Por su parte, el canciller venezolano Jivan Hill se refirió a la operación estadounidense durante su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Reafirmamos ante el mundo que Venezuela no ha sido, no es, ni será jamás una amenaza para nación alguna. Venezuela ha sido y es y será siempre una esperanza en la construcción de una nueva humanidad. Desde mediados de agosto, Washington ha dicho que sus fuerzas han destruido 4 embarcaciones pequeñas que supuestamente transportaban drogas hacia su país. Lo hicieron con un contingente compuesto por destructores, buques, un submarino con propulsión nuclear, entre otros. Pescadores venezolanos dicen temer por su seguridad. Porque hay una amenaza real, Donald Trump, ante la ONU, manifestó su intención de seguir bombardeando nuestras embarcaciones de pesca. Entre tanto, el régimen de Maduro anunció un simulacro este sábado para estar preparado ante cualquier agresión y dijo que sus tropas tienen orden de combate. Y atención, porque a esta hora también es noticia en el mundo del sur de India, donde 31 personas murieron durante una estampida en un mitin de campaña del actor convertido en político Bihai. Un legislador confirmó que 58 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial. El actor se dirigía a la audiencia en el distrito de Karur cuando estalló el caos, lo que llevó a frenar su discurso. Según las primeras indagaciones, la multitud estaba ansiosa por verlo y se abalanzó sobre las barricadas del escenario, lo que llevó a la estampida. 1:03 p.m. y en noticias de nuestro país, Noticias Caracol obtuvo reveladores detalles de cómo una mujer que se hizo pasar como oficial del ejército puso en jaque la seguridad presidencial. La mujer junto a 2 militares activos tuvieron acceso a información considerada como ultra secreta por inteligencia militar. La orden que ustedes ven y escuchan se la da un oficial de la Dijín a una capitán falsa del ejército, considerada por inteligencia militar como el cerebro de una red delincuencial que obtuvo, bajo un milimétrico espionaje, información que habría puesto en jaque la seguridad nacional. Vamos a hacer inspección de seguridad. Con el arma traumática, según los investigadores, pretendía darle mayor credibilidad a su fachada de oficial, lo que le permitió asistir a importantes reuniones donde se planeaban golpes contra los traficantes de drogas y de armas, especialmente en Bogotá. Este documento que dice restringido y este otro que dice secreto hacen parte de las pruebas con las que inteligencia militar y de la policía confirman que la supuesta capitán, que se hacía llamar Estefanía Salgado, firmaba su asistencia en las actas de las reuniones donde se planeaban los operativos. ¿Cómo ingresó a tan importantes reuniones? ¿Qué información de seguridad nacional obtuvo? ¿Y desde hace cuánto tiempo? De acuerdo con inteligencia militar y de la policía, Luisa Fernanda Salgado tenía como cómplice a un mayor activo del ejército que identificaron como Pedronel Cárdenas, quien al momento de ser capturado se desempeñaba como enlace principal entre el Ejército de Colombia y la Alcaldía Mayor de Bogotá. El mayor, según la policía, hace un poco más de un año fue edecán de la vicepresidenta Francia Márquez y meses antes hizo parte del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, de donde, cree inteligencia militar, obtuvo poder, información y facilitó el ingreso de la falsa capitán para hacer espionaje al batallón Guardia Presidencial que garantiza la seguridad del presidente Gustavo Petro.
Así lo confirma este registro que muestra que la capitán Luisa, o alias Estefanía, ingresó al batallón Guardia Presidencial por lo menos en 29 oportunidades durante casi 6 meses desde el año pasado en un vehículo con placas terminadas en 095. Los ingresos al batallón Guardia Presidencial también son soportados con estas otras fotografías. Aquí se observa el ingreso del carro por el parqueadero de la unidad militar. Y hay más, la falsa militar incluso invitaba a miembros de la fuerza pública y a fiscales a practicar polígono en los batallones. El objetivo, conocer a su supuesto jefe, el mayor Pedronel Jiménez, quien firma el acta de trámite del polígono. Hágame el favor, mi doc, vaya, van a disparar fusil, pistola, entonces para que una vez conozca a mi jefe y demás gente del batallón, mi doc. El mayor Jiménez también le habría facilitado el ingreso a la mujer al tercer anillo de seguridad del mandatario de los colombianos, lo que le habría permitido obtener detalles de los desplazamientos de Petro. Con el presunto patrocinio del mayor, la falsa capitán asistió a allanamientos, especialmente de expendios de drogas, como lo muestran estas fotografías, donde incluso la falsa militar, que viste de civil, graba el procedimiento que realiza el Gaula militar. También graba a una periodista que hace el cubrimiento de la noticia. Explica la Dijín que muchas veces la mujer entregaba la ubicación de las ollas o los expendios de drogas gracias a los aparentes contactos criminales que tenía con esas redes y especialmente con ciudadanos venezolanos que buscaban apoderarse del negocio de las drogas en varios sectores, vendiendo a sus enemigos. Por ese negocio obtenían, según la investigación, cerca de 50 millones de pesos diarios. Llama la atención que la denuncia sobre la falsa oficial y sus supuestos aliados fue dada a conocer de manera anónima hace ya casi un año. Ahora las preguntas que tratan de aclarar las autoridades son: ¿para quién o quiénes hacían este espionaje? ¿Qué tipo de información obtuvieron? ¿En manos de quién finalmente terminó esa información secreta? Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Ante la difícil situación que se vive en la vía al llano, las autoridades están evaluando posibles soluciones para mejorar la movilidad por el importante corredor. Desde el Ministerio de Transporte dieron a conocer nuevas medidas para la vía. Esteban Bejarano, ¿cuáles son? Buena tarde. Alejandra y televidentes, buena tarde. Pues esta medida se dio a conocer luego de un puesto de mando unificado que se dio el día de ayer en horas de la tarde en el Ministerio de Transporte, y es que el gobierno nacional evalúa la posibilidad de una doble calzada en la variante Bogotá-Villavicencio, es decir, la vía antigua que fue pavimentada hace algunas semanas, los 680 metros por los que hoy están transitando los vehículos en un solo sentido. Esa vía ampliarla para que luego funcione en un tráfico bidireccional y sea una medida temporal mientras se encuentran una solución definitiva. En el puesto de mando unificado participó la ministra de Transporte, por supuesto, el gobernador del departamento de Cundinamarca y también la gobernadora del departamento del Meta. Escuchemos lo que dicen. Trabajamos en vías alternas, una de ellas la entrada de Villavicencio a Bogotá por Juan Rey, en un trabajo articulado con Gobernación de Cundinamarca y la Unidad de Mantenimiento de Bogotá para hacer un fresado que permita una rehabilitación rápida y por lo menos funcional de esa vía, pero también otras vías alternas como la de Cusiana, donde ya firmamos un contrato de mantenimiento por 16.000 millones de pesos. Y entre las conclusiones del puesto de mando unificado se destaca que quienes estarán encargados de la evaluación de la ampliación de la variante es Invías y Coviandina. Por supuesto, son cerca de 3 semanas las que ya se van a cumplir de este deslizamiento en el kilómetro 18, que ha dejado en incertidumbre a los comerciantes y a los transportadores, quienes piden una solución definitiva. Pero la hay, la ministra de Transporte responde. Drenar la montaña cuando nos permita hacer los estudios, revisar de fondo la intervención estructural que hay que hacer y terminar la búsqueda de recursos que estamos haciendo con el gobierno nacional, con todos los instrumentos de financiación posible para hacer una intervención estructural. Seguimos avanzando 24/7 en buscar soluciones. Hoy hay ingenieros de Invías, de Coviandina en terreno evaluando pues esta posibilidad de ampliar la vía antigua en una doble calzada. Sin embargo, desde el Ministerio de Transporte ratifican que por el momento la medida del 4x2 seguirá funcionando en esta importante vía de conexión con la capital del país.
Esteban, gracias. 1:10 p.m. En otras noticias, el auge de las plataformas chinas de comercio electrónico que ofrece productos a bajos precios tiene en jaque a los empresarios colombianos. Hablamos con algunos de ellos que estuvieron reunidos en el Congreso Nacional de FENALCO en Medellín. Productos muy baratos como estos y que se ofrecen en las plataformas chinas de comercio se ha convertido en la debilidad de millones de colombianos, pero también en el dolor de cabeza para los empresarios nacionales que pagan impuestos. El tema de las plataformas digitales que están llegando al país y al mundo con productos chinos, estoy hablando de Temu, estoy hablando de Shein, que son ya muy reconocidas en el país, que llegan con precios muy baratos porque tienen condiciones excepcionales desde el punto de vista impositivo. Entonces, mientras una compañía como la nuestra tiene que pagar impuestos desde todo punto de vista, traer el zapato tiene un arancel, cobrar IVA al consumidor tiene un impuesto, ellos no. Ellos simplemente llegan con el producto a muy buen precio y de alguna manera pues hace que la competencia no sea como igual. La cancha está desnivelada. Y todas estas plataformas están colapsadas. Las aduanas, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero y en Latinoamérica. Nos tienen totalmente cooptados, las aerolíneas totalmente buqueadas por ellos, donde han incrementado y se han llenado los mercados de Colombia de productos chinos de muy bajo costo y muchas veces sin pagar impuestos, porque pues están con los minimis, porque le dan la vuelta por los Estados Unidos. El término minimis se refiere a esos envíos de bajo valor que no pagan impuestos como el IVA al entrar al país. Y según los empresarios es la estrategia de las plataformas chinas para que sus productos entren al país a más bajos precios. Minimis son los no pagos de impuestos sobre un valor que la aduana da. Por ejemplo, con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio lo tenemos por $200. Todos los productos que llegan de Estados Unidos originarios vienen y no pagan impuestos ni arancel ni IVA al país. Los sectores dedicados a la producción de prendas de vestir y calzado reconocen que sus ventas han bajado como consecuencia del auge de las plataformas chinas. Nosotros hemos tenido realmente un año retador, buena parte de ello lo hemos sentido y lo hemos atribuido a estas plataformas con disminuciones de hasta el 10% en nuestros ingresos. Por eso le pedimos tanto al gobierno nacional que nos ayude a ver cómo nivela mejor la cancha. Bienvenida a la competencia, bienvenida a la tecnología y la innovación, pero en una cancha que esté nivelada para que podamos competir de alguna manera de igual a igual. Para los empresarios, estas plataformas deben pagar impuestos para así equilibrar la balanza y cuidar el producto nacional. 1:13 p.m. Hoy en el Día Mundial del Turismo, Colombia se destaca por su cultura y diversidad reconocidas internacionalmente. Amazonas, Vichada y el centro del país son algunos de los destinos que se espera sean visitados en la semana de receso que inicia en pocos días. María Fernanda Tarazona, cuéntenos dónde se encuentra y cuánto aporta el turismo a la economía nacional. Buena tarde. Alejandra, buenas tardes. Comenzar diciéndole que yo me encuentro en ese momento en la localidad de Suban, donde en ese momento se está desarrollando un evento en el marco del Día Mundial del Turismo con diferentes operadores logísticos. En segunda instancia, este sector representa 5% del Producto Interno Bruto, lo que es alrededor de 80 billones de pesos. Y es que desde ya decirle que el sector turismo se está preparando para esta semana de receso que está próxima a iniciar. En medio de la urbe, los visitantes también pueden encontrar experiencias diferentes que invitan a la calma y a la conexión con lo ancestral. Sergio Triviño, un joven guardia indígena de 29 años, lidera recorridos que rescatan la memoria de su abuelo y las tradiciones de su territorio. Muere mi abuelo y me hace ver la cosa como que está pasando, qué estoy haciendo, qué estoy alimentando. Pueden encontrar entonces lo que son las casas ceremoniales. Pueden encontrar, si se organiza muy bien, un alimento propio, un canto propio. Pueden encontrar medicina de los abuelos y abuelas. Pueden haber espacios también de sanación. Pueden haber espacios de observación de la luna, de Xie, observación de las estrellas. La etnoastronomía y la conexión con el cosmos permiten vivir la capital desde otra perspectiva con esta oferta cultural. Donde el sabedor nos brinda toda la cosmovisión ancestral de la astronomía, eso es lo que conocemos como etnoastronomía, y también aprendemos de arqueastronomía, de cómo a través de los astros las personas han construido desde tiempos milenarios todo lo que son santuarios y también hasta sus propias viviendas. En el Día Mundial del Turismo, la ciudad está lista para la semana de receso con cifras alentadoras. Entre enero y agosto de 2025 llegaron 1.2 millones de visitantes internacionales, un 4.7% más que el año pasado.
un destino de los líderes en la región en turismo de bienestar, en turismo cultural, en turismo de naturaleza. Su vocación la ha llevado también a que tengamos un incremento y una dinámica positiva en cuanto al ingreso de visitantes a la ciudad. Tenemos cerca de 1.3 millones de visitantes internacionales que visitaron a la ciudad entre enero y agosto del 2025. Ciudades como Pereira, Barrancabermeja, Medellín, Valledupar han registrado incrementos de viajeros por más del 69% a inicios de año. Estos impulsados por el auge de eventos culturales, riqueza gastronómica y el dinamismo del turismo de negocios. Más de 37 millones de pasajeros se han transportado por vía aérea en lo corrido de este año, mientras que ciudades como Pereira, Medellín y Valledupar registran aumentos de viajeros superiores al 69% gracias a su riqueza cultural y gastronómica. Y a propósito, un destino imperdible para visitar es el departamento del Amazonas por su imponente río, la triple frontera, la calidez de la gente y por supuesto las actividades turísticas. Ivonne Motoa, usted tiene más detalles. Hoy el Amazonas celebra el Día Mundial del Turismo con la participación de más de 300 personas en las jornadas de avistamientos de aves en las diferentes zonas de Leticia. Esto en el marco del Festival Intercultural de Aves, un encuentro que promueve la preservación y el cuidado con los ecosistemas del trapecio amazónico. En aguas bajas o altas, el río Amazonas siempre ofrece un espectáculo único. La selva que lo rodea, cambiante con el nivel del agua, se convierte en un escenario que enamora a quienes llegan desde diferentes partes de Colombia y del mundo en busca de experiencias auténticas. Somos de Neiva, queríamos conocer esta parte del Amazonas, lo que es la parte de la cultura, la selva, tener un conocimiento de todo esto porque pues vivirlo es algo muy bonito. Vengo de Melgar, Tolima, llegué ayer en las horas de la tarde, pues muy chévere porque pues hemos conocido Leticia, la verdad mucha naturaleza y ha estado interesante. Ya hoy pues estuvimos en Brasil. Pero la visita a este departamento cuenta con otro atractivo que por esos días se realiza en Leticia y es el Festival Intercultural de Aves del Amazonas. Todos estamos disfrutando tanto del río Amazonas como del sendero, de la diversidad cultural y obviamente pues nuestro objetivo principal, la diversidad de aves. Ayer hicimos una ruta en la reserva de Acapú, encontramos muchas especies de aves. Visitar esta región es estar en 3 países a la vez. Con tan solo un paso de Colombia se llega a Brasil y a Perú. Una experiencia que muchos eligen y que también disfrutan del turismo sostenible. Es un elemento clave dentro de la conservación del entorno natural. Un turismo consciente, un turismo de conservación de los ecosistemas. Se espera que el turismo de naturaleza y el avistamiento de aves siga tomando fuerza en el Amazonas, en donde su grandiosa e imponente biodiversidad atrae a miles de turistas que hoy gozan de las más de 800 especies de aves. Y otro destino para visitar es el departamento de Vichada, que con su riqueza natural y cultural enamora a quienes lo visitan. David Beltrán, ¿en qué lugar se encuentra? Yo los saludo desde el Cerro de la Bandera, un lugar insignia en la capital del Vichada. De fondo podemos observar el majestuoso río Orinoco. Ese territorio tiene diferentes actividades turísticas para realizar y las puertas abiertas para que miles de turistas de Colombia y el mundo lo visiten. Así es la mezcla de la cultura indígena y llanera del Vichada. Los paradisíacos lugares turísticos que tiene el Vichada dejan a los turistas convencidos que es un territorio por explorar y para volver. Nunca había tenido la oportunidad de venir y me voy muy convencida de que el país tiene muchos lugares hermosos que no conocemos, que tenemos estigmatizados y que hay que salir de las ciudades y conocer mucho más las regiones. Actividades como el senderismo, el avistamiento de aves, de delfines rosados, recorridos por sus ríos y por supuesto las delicias gastronómicas son parte de la oferta turística que hay para disfrutar en Vichada. Se han desarrollado unos senderos muy importantes para que el visitante se sienta a gusto, pero sobre todo la calidad de nuestro territorio. Contamos con uno de los ríos más limpios del mundo, que es el río Ita, es un sitio Ramsar que puede ser visitado para muchas actividades, playas, estrellas, pero sobre todo una calidad de aire y de agua única en el mundo.
Los mágicos lugares son la apuesta del territorio para que lleguen miles de turistas a la región. Participar en todas las ferias o vitrinas turísticas a nivel nacional y también poder llegar a los espacios en los que Bichada nunca ha podido hacer parte como departamento y para darnos a conocer turísticamente. Todas estas vitrinas o todos esos espacios nos permiten dar a conocer lo que tenemos aquí en nuestra tierra. El Bichada, conocido como el lugar donde nace el sol que alumbra a Colombia, cuenta con una gran riqueza hídrica y es el hogar de cientos de especies de flora y fauna. Hola, muy buenas tardes. A esta hora los saludo desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano, uno de los puntos que hace parte de esta Bienal Internacional de Arte y Ciudad 2025. Nos encontramos en el Museo de Artes Visuales y les cuento que acá hay una variedad de obras, una de ellas de un chico caleño que cuenta su cotidianidad y su vida, y a través del arte. Acá nos encontramos con Elkin Rubiano, quien nos tiene más detalles de esta obra. Bienvenido. Gracias. Pues lo que tenemos allá atrás es una obra de Johan Sambolí, artista caleño. La obra se llama Techos y Lámparas. Y techos tiene que ver con los techos, las gorras, y lámparas con esa expresión, ser tan lámpara, ¿no? Entonces, a partir de toda esta identidad urbana, Johan lo que trabaja es unas formas de presentación en el espacio público que muestra conflictos, resistencias, pero también afirmación de jóvenes en los barrios, ¿no? Entonces, por ahí va como la propuesta de Johan. Elkin, muchísimas gracias, ya les tenemos más detalles, pero hablemos ahora de la artista colombiana María Fernanda Cardoso y de su exposición Arañas del Paraíso en la Cinemateca Distrital, que hace parte del eje ambiental y principal de esta Bienal. Veamos. La araña Maratus de Australia es reconocida por sus brillantes abdómenes y sofisticados rituales de apareamiento. Una especie de apenas 5 milímetros en fotografías de gran tamaño que muestran patrones y colores que a simple vista resultan imperceptibles. Y es que los humanos seamos más humildes y que valoremos a las otras especies con que cohabitamos y apreciarlas realmente por todas sus invenciones, como el arte, como la danza, como la música. Eso no es exclusivamente humano y necesitamos humildad para poder apreciar toda la biodiversidad que conocemos. Cada imagen fue producida en colaboración con expertos australianos en microfotografía científica. Un proceso muy de construcción y reconstrucción, que es tomar como 1000 fotos, volverlas a reconstruir, escogiendo solamente las partes que están en foco para que ustedes puedan ver hasta las pestañas de estos animales. La muestra propone mirar con detenimiento lo que muchas veces pasa desapercibido. Las arañas pavo real de Australia exhiben rituales de apareamiento que han sido documentados en esta serie de retratos visuales. Te pone en perspectiva pues lo diminuto que sucede y que se escapa a nuestros ojos todo el tiempo, como toda la biodiversidad de los animales. Es magnífico, es muy emocionante. ¿Cuánto hay en este mundo que observamos? Porque las arañas son así de grandes, son muy complejas y alternativas. Arañas del Paraíso estará abierta al público durante toda la programación de BOC 2025, con entrada libre en la Cinemateca de Bogotá. Seguimos con Artbo, que llega este fin de semana a Bogotá desde Ágora, un espacio para los amantes de las artes plásticas en el marco de este circuito cultural que se ha tomado la capital. A Andrea Echeverry la hemos visto como integrante de Aterciopelados, pero lo desconocido para algunos es que también es artista de la Universidad de los Andes, especialista en cerámica. Este fin de semana se presenta en Artbo con una propuesta titulada Plañidera. Mi plañidera, que eso fue parte de una cosa más grande que se llamaba Ovarios Calvarios, que estuvo en el claustro de San Agustín, y viene con una canción que también se llama Plañidera, que el video es como stop motion de la pieza misma. Así como Andrea, son más de 115 expositores y 46 galerías nacionales e internacionales las que llegan con sobrecogedoras propuestas invitando a la reflexión. Esta pieza se titula La casa que ya no habito. Estas puertas hacen parte de casas abandonadas, de casas viejas, que son testigos que relatan el conflicto armado en Colombia, pero desde el desplazamiento forzado. Y esta es tan solo una de las instalaciones en 5 pisos llenos de arte contemporáneo desde Ágora.
Yo creo que para todas las galerías involucradas, Arbo es una semana totalmente, digamos, como en donde lo mejor del arte se muestra, pero también se comercializa. Artbo, el programa que reconoce el arte con el apoyo de la Cámara de Comercio, llega a su edición 21 hoy hasta las 8 de la noche y mañana desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Muy bien, y por acá continuaremos disfrutando del arte y la cultura para tenerles todos los detalles. Recordemos que la Bienal ya cumplió con éxito su primera de 7 semanas y son 30 espacios los que hacen parte de este recorrido: museos, plazas distritales, edificios patrimoniales y mucho más. Alejandra y Catalina continúan con más información. 1:43 p.m. Gracias por continuar con nosotros. En Barranquilla hay polémica por una celebración de reclusos en la penitenciaría del Bosque. Al parecer habrían ingresado licor y celulares. El IMPEC ya anunció una investigación. Estas imágenes que circulan en redes sociales y que al parecer habrían sido grabadas por los reclusos de la penitenciaría El Bosque, ubicada en Barranquilla, durante la celebración de amor y amistad, han causado indignación entre los ciudadanos. En los videos se observa a los detenidos al parecer consumiendo licor. Se ve una nevera con lo que serían cervezas y la mayoría de ellos con celulares en mano. No solo porque se permite que estos criminales que se encuentran recluidos en esta cárcel hagan fiestas, ingieran alcohol, sino que además también graben los festejos. En este sentido se pregunta uno qué rol juega el IMPEC en el ingreso del alcohol y de los celulares, desde los cuales extorsionan a muchos comerciantes y ciudadanos. Los analistas en seguridad hacen un llamado al gobierno nacional a tomar medidas contundentes por estos casos. Pero que también la Procuraduría avance y logre sancionar disciplinariamente a los miembros de este ente público que han facilitado la dinamización del delito al interior de las cárceles. También esperamos que haya una disculpa pública. A través de un comunicado, el IMPEC informó que los internos identificados fueron trasladados a otros pabellones y centros carcelarios y que en operativos posteriores fueron incautados celulares y armas blancas. Sin embargo, el caso genera preocupación, pues mientras estas escenas de descontrol salen a la luz, hay personas que siguen recibiendo llamadas extorsivas desde estos mismos centros penitenciarios. A esta hora es noticia el homicidio de Luis Ernesto Sánchez, reconocido líder social y docente del corregimiento de Tenerife en zona rural del municipio del Cerrito, Valle del Cauca. El homicidio de Luis Ernesto, perpetrado en la noche de este viernes cuando se desplazaba en un taxi por el barrio Las Granjas en el sur de Cali, es materia de investigación. Según la Defensoría del Pueblo, 150 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo ocurrido de este año en Colombia. A esta hora las autoridades en el Quindío adelantan el proceso judicial contra un joven de 28 años que fue capturado con orden judicial por homicidio agravado. Esta persona era buscada para cumplir una sentencia de 38 años por el homicidio de un líder social caucano, identificado como Luis Elibardo Dagua Conda. De acuerdo con las autoridades, esta persona era líder de derechos humanos y fundador de un programa de adulto mayor certificado por la Organización de las Naciones Unidas en el municipio de Caloto, Cauca, más exactamente en el corregimiento El Palo. A esta hora es noticia en Santander el rescate por parte del ejército de 2 jóvenes de 16 y 17 años de edad que habían sido reclutados por el ELN cuando tenían 13 años y llevados a la zona del Catatumbo. Estos menores eran obligados a realizar trabajos pesados, incluso los amarraban de manos y si los veían deprimidos los maltrataban físicamente. Cansados de estos malos tratos, buscaron las tropas del ejército y se entregaron. Los jóvenes fueron trasladados al departamento de Santander y quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ya inició el restablecimiento de sus derechos. A esta hora es noticia un grave accidente de tránsito que se registró en la ciudad de Medellín en las últimas horas, en el que se vio involucrada Melissa García, directora del periódico La Vanguardia del departamento de Santander, específicamente de Bucaramanga, pues al parecer una camioneta con su conductor en estado de embriaguez chocó fuertemente el taxi en el que ella se movilizaba. Melissa García, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y a esta hora continúa en recuperación.
A esta hora es noticia en Cartagena el descontento generalizado en los comerciantes de la calle de la Media Luna en el centro histórico de la ciudad a raíz de los constantes cortes de energía que han experimentado en la última semana. En esta última semana que ha pasado los días martes, miércoles, jueves y viernes, especialmente en la hora del mediodía, en la hora del almuerzo, han padecido especialmente de esta problemática. Por eso le están pidiendo a la empresa Finia que haga frente ante estas quejas para que pueda mejorar el servicio. Luego de varios desacuerdos entre los precandidatos a la presidencia de Colombia por el pacto histórico, esa colectividad definió cuáles serán las 3 fichas que irán a consulta interna para decidir el candidato único a las elecciones del 2026. Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho son los 3 precandidatos escogidos por el pacto histórico que medirán sus fuerzas en las consultas internas previstas para el próximo 26 de octubre. Los militantes de esa colectividad estuvieron reunidos durante varias horas y a pesar de los desacuerdos entre algunos, concluyeron que serán estos 3. Yo haré una campaña transparente, respetuosa, austera, como quiero que sea la política. Hay que transformar la política en Colombia, pero sobre todo defendiendo los intereses y los propósitos de un gran cambio social en Colombia. Hoy empezamos los 30 días más importantes de nuestras vidas. Los necesito a todos para ganar esta batalla. Vamos a resetear la política corrupta, a llamar a una constituyente, a cerrar un Congreso corrupto. Mi inscripción para ser partícipe de la consulta popular del pacto histórico para elegir su precandidata presidencial para competir en el Frente Amplio. Entonces aquí hicimos este radicado. Por su parte, quienes desistieron de su aspiración ya empezaron a anunciar su apoyo a quienes continúan en la contienda. La senadora María José Pizarro aseguró que ella será la cabeza de lista al Senado de la República. Mi respaldo a la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia de la República, porque sé que con esta decisión me estoy colocando del lado de Colombia y del lado correcto de la historia. Gloria Flores, Gloria Inés Ramírez y Ali Bantú Ashanti declinaron de su intención de participar en la consulta. Lo mismo hicieron Gustavo Bolívar y Susana Muhammad, quienes también anunciaron su apoyo a Cepeda. Apoyar a Iván Cepeda, que es un hombre que sí me representa, es un hombre coherente, es un hombre decente, en el cual me voy a sentir muy representado. Con Iván Cepeda, con mucho orgullo, vamos a ganar una representación ética, una lucha frontal contra la corrupción, el autoritarismo, el abuso de poder. El pacto histórico se convirtió en el único partido que participará en las consultas internas, tanto para definir su candidato a la presidencia de Colombia, como para medir las fuerzas de quienes integrarán sus listas al Senado y la Cámara de Representantes. En noticias del mundo, Alemania y Dinamarca denunciaron durante las últimas horas la presencia de drones no identificados dentro de su espacio aéreo. Según el ministro alemán del Interior, existe una amenaza que puede considerarse grave y anunció un reforzamiento de la seguridad aérea en el país europeo. Por su parte, en Dinamarca, drones no identificados sobrevolaron instalaciones militares. Copenhague dice que se trata de un posible ataque híbrido y sugiere una participación rusa. Entre tanto, Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania con 115 drones. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, 97 drones fueron derribados en varias ciudades del país. Sin embargo, 17 lugares resultaron afectados. Al suroriente, un supermercado y varios vehículos terminaron gravemente dañados por la explosión. El presidente Volodymyr Zelensky anunció que Ucrania ya cuenta con un nuevo sistema enviado por Israel para repeler misiles rusos. 2:13 de la tarde y es momento de revisar otras noticias internacionales gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana. Y es que crece la conmoción en la provincia de Buenos Aires, Argentina, por un triple feminicidio. Hoy las autoridades informaron sobre la captura de un quinto sospechoso, mientras que ya identificaron a quién sería el autor intelectual. Ana Ortiz, de nuestro aliado Todo Noticias, nos entrega más detalles. Sigue la conmoción en la provincia de Buenos Aires, en el país, por la muerte de estas 3 jóvenes. Estamos hablando de Morena, de Brenda, de 20 años, que eran primas, y también de Lara, de 15 años, que fueron brutalmente asesinadas por una banda de narcotraficantes. Y alerta roja de Interpol para el hombre que se conoce como el Pequeño J, el líder de esta banda de narcotraficantes. Mientras tanto, acá estamos nosotros. Esta es la rotonda de Tapiales.
en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, donde las vieron a ellas con vida por última vez. Las imágenes de las cámaras del lugar que muestran que se subían a una camioneta que directamente las trasladó hasta la localidad de Florencio Varela, donde encontraron la muerte. En el momento, la Fiscalía, que está reunida con los familiares de las chicas, y un reclamo que se tiene que hacer escuchar, no solo por ellas, sino también por las mujeres, y porque además de lo que están hablando en este lugar es del avance del narcotráfico, sobre todo en el conurbano, provincia de Buenos Aires. Ana Ortiz para la Alianza Informativa Latinoamericana. Ana Ortiz. En otros temas, nuestro aliado Canal 13 en Chile nos envía este reporte sobre el desierto de Atacama, que hoy sorprende con un espectáculo natural. Tras intensas lluvias, la aridez se cubrió de flores multicolor, un fenómeno que ocurre cada ciertos años y atrae a miles de turistas. El fenómeno acaba de comenzar y ya se acercan los primeros turistas a presenciar la magia del desierto florido. En este minuto está todo verdecito y que en un par de semanas más ya va a alcanzar su máximo esplendor. Estas semillas están ocultas bajo la tierra, esperando a que llueva lo suficiente para florecer. En el desierto más árido del mundo esto no es muy frecuente, pero este año ocurrió. Porque han habido lluvias en el norte de Chile inusuales, fuera de lo esperado, y esos montos de precipitación van a alimentar, como digo, este fenómeno del desierto florido. Un panorama que ha sido registrado desde la época colonial, pasando por los exploradores del siglo XIX. Pero recientemente la tecnología ha permitido nuevos estudios de la zona que explican por qué es tan especial. Y precisamente ese ha sido un enfoque importante para las autoridades en este comienzo de temporada de desierto florido. El desierto florido es una maravilla natural que tenemos que preservar hacia el futuro, por ende no se deben cortar las plantas, no se debe andar por senderos que no estén delimitados o no estén demarcados. Otro llamado relevante es a buscar los servicios formales de turismo. La responsabilidad de las visitas ayuda a que esta maravilla ecológica vuelva a ocurrir. Y para el cierre, Canal Latino de Perú nos cuenta sobre un increíble hallazgo en la ciudad de Cusco. Una momia prehispánica fue encontrada en la basura. Estaba en una caja y envuelta en un costal en plena calle. Trabajadores de la limpieza se percataron de los restos óseos y dieron aviso a la policía. Se dieron cuenta que la momia tiene más de 500 años y que se encontraba completa. Ahora, arqueólogos investigan sobre el hallazgo y buscan nuevos detalles. Impresionante, Andrés. Gracias. Continuamos con noticias nacionales. El vicecontralor general Carlos Mario Zuluaga visitó la obra en la vía Calarcá-Cartago y recalcó que el atraso en los trabajos es de 3 años. Indicó que están trabajando para terminar el importante corredor vial lo más pronto posible, ya que tiene un avance del 90%. Asimismo, buscan concertar con la comunidad la reubicación de los 60 estudiantes de la Escuela del Perpetuo Socorro para garantizarles su derecho a la educación. Finalizó con el compromiso de mejorar las condiciones de movilidad entre los departamentos de Quindío y Valle del Cauca con esta obra. Que se pueda concertar con la autoridad ambiental, el nuevo licenciamiento del uso de aguas que hay en el terreno que se compró para construir la nueva sede educativa. Aquí lo que estaríamos es desplazando el principal problema de embolletamiento que tiene el proyecto, y es el colapso vehicular que se genera en las horas picos, que sin duda alguna requiere que el proyecto se termine para que la segunda fase, que son 2.5 kilómetros adicionales, puedan conectarse con la variante y garantizar que, digamos, la doble calzada sea continua y permita la movilidad sin ninguna dificultad. Y un importante reconocimiento por parte de los colombianos tuvo la Policía Nacional según una encuesta de Cifras y Conceptos. Según la más reciente encuesta de medición Panel de Opinión 2025 realizada por la firma Cifras y Conceptos, la policía aparece con el 62% de confianza que le genera a los colombianos, lo que produce para el director de la Policía General Carlos Fernando Triana y a sus casi 200 hombres y mujeres de la institución, asegura el oficial, un mayor compromiso de trabajo en la seguridad de los colombianos. En Palmira, Valle del Cauca, los robos se han convertido en el pan de cada día. La ciudadanía dice sentirse insegura y esperan una mayor presencia de la fuerza pública. El ministro de Defensa se encuentra allí. John Alex, Senado, ¿cuáles son los delitos que más se registran en esa ciudad?
Catalina, Alejandra, audiencia, saludo especial desde Palmira. Según el Observatorio del Delito del Valle del Cauca, en este municipio los delitos que más predominan son el hurto en primer lugar. En lo corrido de este año ya van más de 1.600 casos. El homicidio, segundo lugar, más de 120 casos. Y la extorsión le sigue con más de 60 casos. A esta hora, como usted lo dice, se lleva a cabo una reunión de seguridad. Hablamos con algunos de los palmiranos. Ellos expresan sentirse bastante inseguros cuando salen a las calles. Los robos a mano armada y a cualquier hora del día se han convertido en una pesadilla para los habitantes de Palmira. Los delincuentes están a la orden del día y nadie se salva. Hay mucho atraco por ahí, atracos callejeros, más que todo de noche. El video de esta cámara de seguridad grabó el momento en que un joven fue tumbado de su bicicleta para robarlo. Que he oído otras personas que les da miedo andar a 9 de la noche, 8 de la noche, porque andan muchos hombres en bicicleta que les quitan los celulares. Según estadísticas del Observatorio del Delito del Valle del Cauca, en lo corrido de este año se han registrado 1.651 casos. En el 2024 fueron más de 3.200. Está muy mala la seguridad acá hoy. ¿Qué tipo de inseguridad de casos? Mucho robo, asaltos, están muertos ha habido acá. ¿Qué hace falta? Más policía, yo pienso, más ejército en las calles, pero falta un poquito de seguridad. Otros de los delitos que más predominan en la Villa de Las Palmas son el homicidio y la extorsión. Justamente para fortalecer la seguridad en este y otros municipios cercanos, a esta hora se lleva a cabo esa reunión de seguridad. Es presidida por el ministro de Defensa, también por la cúpula militar y policial. La gobernadora del Valle del Cauca hace presencia y alcaldes de diferentes municipios. En contados minutos harán la presentación del dron Dragón, como le es denominado, y posteriormente el ministro se dirigirá al municipio de Pradera, donde liderará una campaña puerta a puerta contra la extorsión. Bueno, John Alex, estaremos atentos a esos resultados. 2 de la tarde, 51 minutos. Y cambiamos de tema porque a esta hora en Medellín y Bucaramanga se disfruta de la gastronomía tradicional en 2 festivales. Iniciamos en la capital antioqueña, donde se realiza el 8º encuentro de la Arepita Invita. María Paula Jiménez, ¿cómo avanza este delicioso festival? Cata, televidentes, muy buenas tardes. Pues así es, yo me encuentro en esta 8ª versión de la Arepa Invita, una versión que por supuesto está llena de cultura y de gastronomía paisa. Son más de 20 casetas que usted podrá visitar con las diferentes preparaciones de esa arepa. Nos vamos a acercar precisamente a una de estas casetas. Yoli, bueno, cuéntenos un poquito, ¿cuál es la arepa que más se vende hoy? La arepa quesuda, pero no cualquier quesuda, la quesuda con carne desmechada. Pues ahí está una invitación, por supuesto, para todas las personas que vengan y se acerquen aquí a la plazuela de San Ignacio hasta las 9 de la noche a disfrutar, por supuesto, de degustar estas preparaciones. Sin embargo, nos vamos ahora a seguir antojándolos para Santander. Nos vamos para Bucaramanga con Natalia Ayala. Allí se celebra el Festival de la Empanada. Más de 100 sabores que podrán degustar de estas empanadas. Natalie, cuéntenos, ¿usted ya probó alguna y cómo avanza la jornada? Buenas tardes. María Paula, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, Bucaramanga otra vez es epicentro de los festivales y de la comida deliciosa, esta vez con el Festival de la Empanada. Usted lo decía, son más de 100 sabores los que nos hemos encontrado. Mi favorita, la que viene rellena de carne oreada. También hemos encontrado de carne a la llanera y las tradicionales de pollo, de camarón, de queso. Sin duda, el Parque de los Sueños, que es donde se realiza esta actividad, es epicentro de los ricos olores y de estos fritos que no pasan de moda. Pero ¿qué otros sabores nos hemos encontrado? Aquí les contamos. Llanera de res, llanera de cerdo, chorizo 100% colombiano. Hicimos una innovación como santanderianos que somos, innovar y traerlo en un producto único en la ciudad y esperamos llegar a todo el país con nuestra carne llanera en una empanada. Son 40 empresarios los que están mostrando este producto que es muy rico aquí en Santander, demostrando porque la capital de Bucaramanga es la capital de la empanada. Yo me despido con este ambiente que se registra a esta hora y por supuesto con la empanada oficial del festival y su bebecita que también está por acá. Síganos en Dito, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla.
2:54 de la tarde, momento para ver qué tendremos esta tarde en Noticias Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde en este espacio Noticias Caracol en Vivo seguiremos analizando qué implicaciones tiene la decisión de revocar la visa al presidente Gustavo Petro, con protagonistas, con voces autorizadas. Esta tarde esperen el análisis reposado en este espacio Noticias Caracol en Vivo. Aquí los esperamos. También estaremos hablando de ese naufragio registrado en Mosquera, en el departamento de Nariño. Hay un uniformado que ya fue encontrado sin vida. Ya les vamos a contar lo que está pasando en el departamento de Nariño. Y en segundos hablamos de la situación de orden público en Antioquia y la propuesta del alcalde, por ejemplo, de Amalfi, de trasladar la estación de policía de este municipio. Ya les contamos qué está pasando en Amalfi y también en Tarazá, departamento de Antioquia. Los esperamos en Noticias Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Sí, señor Pablo, muy conectados, gracias. Y hoy termina en Popayán el Cacao Fest, un evento con lo mejor del chocolate y que busca mostrar cómo este producto transforma vidas. En el fruto, cientos de familias han encontrado una oportunidad para pasar de los cultivos de uso ilícito a un producto que genera desarrollo en la región. La tierra no es para la guerra, porque esta tierra se ha hecho para labrar. Con la alegría y la fiesta de la gente del Cauca, se vivió por estos días el Cacao Fest, un evento que busca mostrar las bondades del cacao, pero también cómo este producto se ha convertido en generador de paz y desarrollo. Lo que buscamos evidentemente es que haya mayor venta para nuestros transformadores. El SENA, hacer el ejercicio de que todo su proceso de mejorar la transformación tenga resultado. En el cacao, cientos de familias caucanas han encontrado una opción para la sustitución de cultivos de uso ilícito y también una nueva oportunidad de vida. El cacao en este momento es una minita de oro, si se puede decir de alguna forma, porque tiene muy buen precio. Usted no se vara con el cacao, usted lo puede transformar. En el centro comercial Campanario de Popayán, 30 emprendedores de Guapi, Morales, El Tambo, Suárez, Miranda, entre otros, mostraron sus productos con cacao y dan fe de lo que significa el cultivo de la esperanza. Empezamos a convencer a nuestra gente de que trabajar la tierra, porque la tierra es nuestra mayor riqueza, podíamos aportarle a la paz. Se hace a través de un aliado en Aruba que lo puede comercializar a los Estados Unidos y estamos llegando a ciudades como Nueva York, como Atalanta también. Hoy termina el Cacao Fest. Durante 2 días, el cacao fue el invitado de honor en Popayán. 2 días de conocimiento, de ricos sabores y olores, pero sobre todo de mucho chocolate. De mucho chocolate, qué delicia. Durante este fin de semana se realiza de otro lado la segunda versión del Finlandia Fest, una iniciativa que impulsan emprendedores, gremios y autoridades en esta localidad en el norte del Quindío. Desde Balboa, en el Quindío, Claudia y su familia llegaron a Finlandia para participar de la segunda versión del Finlandia Fest, con lo mejor de sus tradiciones familiares en preparaciones en puro maíz, como arepas de choclo, las panochas, que son arepas gruesas de maíz, y torticas de choclo para deleitar a los visitantes del festival. Acá mismo se arregla el choclo, se prepara la masa, se muele, todo se hace acá. Todo súper fresco, delicioso y 100% chocolito. También está Natalie, que sorprende con las joyas que trajo en esta segunda oportunidad que participa en Finlandia Fest. Ya llevo varios años, trabajo todo lo que son cuarzos, piedras naturales, resinas naturales. Bienvenidos a este festival que es súper bonito, muy cultural, muy artístico, y bienvenidos a Finlandia. Tenemos obras de teatro donde avivamos nuestra historia, hablamos sobre la cultura quimbaya. También tenemos a la Sinfónica del departamento, música lírica, para que todas las familias vengan y disfruten. Tenemos al Cuarteto Imperial, entonces es una parrilla pensada para toda la familia. En esta iniciativa, además del arte, la gastronomía y los emprendimientos, hay espacio para los concursos con preparaciones en café. Lo que vamos a hacer es evaluar un buen café preparado por ellos por el método B60. Vamos a tener también el reto Olleta. Lo que tienen que hacer los baristas es preparar un café con colador de tela, y el que mejor lo prepare pues va a poder ganar el título del mejor preparador de café en Olleta. Queremos ver extranjeros escogiendo café en verde. El Finlandia Fest finaliza este domingo en este mágico municipio del norte del Quindío.
Y con estas buenas noticias terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buena tarde.